Hi, it's Valee Kittikamron and Nancy Tovar with ACE Realty Group. Today we want to talk a little bit about appraised values and what it means. Hoy venimos a hablarles de qué es lo que significan los diferentes tipos de avalúos. There are different ways to evaluate a home, and that can be a range of numbers. Hay diferentes formas de evaluar una propiedad y los diferentes rangos como se evalúan. So when we speak of appraised value, a homeowner may say, my appraised value is $200,000. Now what that homeowner can mean is that their tax appraised value is $200,000. And the tax appraised value is according to the tax county district. Muchas veces lo que un dueño de casa dice, mi casa está valuada en $200,000. Él lo que probablemente está viendo es cómo el Appraisal District valuó su casa, pero realmente el Appraisal District valúa tu casa solamente para propósitos de impuestos, de taxes. Right, that appraised value is what that tax is based upon. Now, when we speak of market value is what a willing buyer is able and willing to pay a seller. La otra forma que de un valor de una propiedad es el valor en el mercado, y ese valor es básicamente lo que un comprador está dispuesto a pagar por esa propiedad o el vendedor está dispuesto a aceptar por su propiedad. Now, market value can vary according to what the current market is, right? If there is a small supply or short supply like we currently have in inventory, that drives the price of the home up. Sí, el valor del mercado básicamente se basa en, depende de la demanda y lo que hay disponible en el mercado. O sea que si tenemos menos disponibilidad de propiedades, obviamente esos precios se elevan, ese valor en el mercado se eleva. We are still seeing multiple offers out there in the market. There are still multiple buyers wanting the same house and are willing to pay above list price in this current market. Todavía estamos viendo que en el mercado actual se están presentando, una vez que se pone una propiedad a la venta, se están presentando múltiples ofertas. Aún a veces pasa que en el primer día se reciben múltiples ofertas. Todavía el mercado sigue moviéndose bastante bien. Now, when it comes to lenders' appraised value, that can be a whole nother number. Sí, cuando ya estamos hablando otro tipo de valor de una propiedad, puede ser el valor que un prestamista le da. The lender will send out their own appraiser to evaluate the home, and according to the current market condition and what has recently been sold, the appraiser will come up with their own number that tells the lender what they believe the value of the property is worth currently. El prestamista normalmente manda a su propio evaluador y ellos se basan en lo que se ha vendido últimamente, en lo que está pendiente por cerrar y una que otra cosa, otras comparaciones que ellos hacen, y es como ellos llegan a determinado valor que ellos creen que esa propiedad tiene. Now, what a market value, what the buyer is willing to pay a seller versus what a bank or a lender is willing to lend for that property, those two numbers can be different. El valor que tiene en el mercado y el valor que el prestamista ha llegado a veces son diferentes. We've seen different scenarios where buyers are willing to pay more in cash, bring more cash to the table in order to make up the difference between what their lender is willing to finance the property. Hemos tenido casos donde el market value es más alto que lo que el prestamista está decidido a otorgar a ese préstamo, a esta persona. Entonces muchos de nuestros compradores han tenido que venir y traer su efectivo para poder llegar a cubrir el precio de esta propiedad.
Of course, we also see as well when the seller are willing to lower their price to meet the lender's appraised value as well. Sí, muchas veces lo que pasa es que nosotros como agentes negociamos también con el vendedor y muchas veces ellos deciden también negociar y bajar el precio para que el comprador pueda tener acceso a la propiedad y pueda comprarla. However, that's happening less often nowadays with a lot more buyers than there are sellers. So the buyers really, it's quite competitive for a buyer, and they do need to have that cash ready to bring it in. Pero de hecho esas situaciones ahorita no se están viendo mucho, más que nada ahorita es un mercado muy competitivo donde realmente como estamos recibiendo múltiples ofertas como ya les habíamos dicho, entonces vemos más donde los compradores están viniendo a la mesa con efectivo para llegar al precio de la propiedad. So as realtors, we recently had a closing where our client, he wanted $275. The appraised value came in about $7,000 short of that number. And, in this case, we were very clear in communication with the buyer side, letting them know that, hey, the sellers are very firm with their number. And the buyer side were willing to be able to bring that extra cash to bridge the gap and be able to close the deal for us. Sí, ahora recientemente tuvimos un caso donde cerramos una propiedad, pero antes de este cierre se tuvo que hacer negociación y realmente le tuvimos que explicar a nuestros compradores que nuestro vendedor estaba firme en el precio, el appraisal vino de regreso, el avalúo regresó solamente, creo que estaba por debajo, entonces nuestros compradores tuvieron que venir con su efectivo y cubrir ese gap que teníamos entre el préstamo y el precio. Of course, when we're representing the buyer and trying to help a buyer win a bid and get into a home, we always want to make sure that we prepare the buyer for that possibility as well. And, setting the right expectation is the key. Sí, siempre que estamos trabajando representando a un comprador, nosotros tratamos de ser bien claros con ellos y explicarles en dónde estamos parados, cómo va a ser la negociación y pues cuál sería el mejor caso o el peor de los casos en el que podríamos estar para que ellos estén conscientes y preparados para negociación. So yeah, whether it's the tax appraised value, the market value, or the lender's appraised value, these numbers can be slightly different and give a range as to what that property is worth. Expert professional realtors, we evaluate a property based upon what the current market condition is, and based upon that we can help the seller and the buyer come to terms with the price. Nosotros como realtors profesionales sabemos que hay diferentes avalúos, diferentes números que van a venir y pues trabajamos con todo esto para tratar de servirles mejor a nuestros clientes y poder explicarles realmente cómo es que todas las negociaciones se hacen. Our goal as a seller's rep is to obviously get our seller the highest price that we can for their property. Nosotros como representantes del vendedor siempre estamos tratando de ver por el mayor beneficio y que él pueda agarrar también el mejor deal que se pueda. And of course, when we represent the buyer, our goal is to make sure that we help them win the home, but of course at the best price that we Sí, también cuando representamos a nuestros compradores siempre estamos muy al tanto de la negociación para que ellos puedan obtener también el mayor beneficio al comprar la propiedad en que ellos están interesados. If you have any questions about values, valuations, please feel free to leave us a comment, subscribe, like us, smash that like button. We would appreciate it. And if you have any further questions, please let us know. Cualquier pregunta que tengan sobre los diferentes tipos de avalúos o los valores de las propiedades en el mercado, cualquier pregunta relacionada con real estate, por favor siéntanse libres y en confianza de dejarnos un comentario o contactarnos. Estamos para servirles. Gracias.
Bye.